Lo primero, bienvenidos a todos, ¿no? A este seminario sobre tips, ¿no? Y recomendaciones para redactar proyectos dentro de Interreg. Como sabéis, este es un seminario que nace dentro del proyecto Cohesion Lab, que es un proyecto que pretende dar a conocer la política de cohesión de la Unión Europea, porque a pesar de los años que llevamos en la Unión Europea, sigue siendo una gran desconocida y los fondos europeos tienen muchísima más incidencia en nuestro territorio de lo que en muchas ocasiones creemos, ¿no? Y lo que se pretende precisamente es apoyar, ¿no?, el conocimiento que se tenga de estos fondos de cohesión, básicamente por tres objetivos. El primero es para hacer justicia y dar al César lo que es del César. Pero al final las actuaciones que se desarrollan a los territorios son de la Unión Europea, por mucho que los fondos, la mayor parte de ellos se gestionen, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? El segundo, dar a conocer los fondos, porque existe mucha desinformación todavía sobre lo que hace la Unión Europea, en este caso a través de los fondos de cohesión, ¿no?, y con el resto de los programas europeos. Y tercero, para intentar aprovecharlos mejor, porque casi todos los periodos de programación solemos tener carencias, ¿no?, en la ejecución del gasto, y tenemos un problema de gobernanza a nivel nacional bastante serio con estos fondos que el tiempo, bueno, pues no conseguimos mejorar, ¿no?, ni atinar, ¿no? Fruto de este proyecto, en el cual pues hay una serie de actividades que muchos ya conocéis, ¿no?, que son Living Labs, taller de información y curso de especialización, pues surge este seminario, ¿no?, especializado de Interreg. Comentaros a quienes estéis interesados que en septiembre organizaremos dos Living Labs, uno en Extremadura y otro en Castilla y León, y algún taller también específico durante el mes de septiembre en Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León también probablemente, ¿no? Por si estáis interesados luego en asistir, ¿no? Y sin más, vamos a empezar, ¿no? Vamos a trabajar hoy sobre el programa Interreg, y yo voy a enfocar eh, todo lo que es este seminario de la perspectiva de los proyectos, de cómo redactar un proyecto. Y voy a dividir el tiempo que estemos juntos en dos partes. La primera, de una forma muy rápida, muy sencilla, explicando qué es el programa Interreg y en qué consiste. Y después ya lo que vamos a hacer es coger un par de formularios de Sudoe y de Poctefa, y lo que vamos a ver es hacer un seguimiento de lo que tenemos que ir escribiendo en cada apartado, que muchas de las cosas que nos van a preguntar los que habéis estado en los cursos que hemos hecho sobre redacción de proyectos, ya las vais a ver que se concretan ya luego en un ámbito muy determinado. Es decir, hay que pensar para luego poder escribir, ¿no?, que al final es de lo que se trata, ¿no? Para empezar, como decía, lo primero es saber qué es Interreg. Los que hayáis estado también siguiendo los talleres y cursos que hemos estado organizando, sabéis que a nivel europeo hay básicamente tres clases de fondos, ¿no?, a los cuales podemos presentar proyectos. Los primeros son los de gestión nacional, eh, que esos son fondos europeos, pero que la Unión Europea lo que hace es cede la gestión a los estados, ¿no? Y aquí es donde se integran los fondos de cohesión, ¿no?, de la Unión Europea. Son fondos europeos que la Unión Europea marca digamos, el paraguas, ¿no?, el marco donde tienen que gastarse esos fondos, y luego España a nivel nacional y a nivel de cada comunidad autónoma pues gasta, ¿no?, esos fondos. Y estos fondos lo que hacen es financiar proyectos estructurales, es decir, proyectos generalmente necesarios para favorecer el desarrollo de un país desde la perspectiva de competir en el mercado interior, con lo cual son actuaciones necesarias. Si son innovadoras, mejor, pero lo que hace falta es corregir desequilibrios, mejorar situaciones, infraestructuras, capacitación de las personas, ¿no? Porque eso lo que hace, lo que daría sería una capacidad, ¿no?, de competir, ¿no?, a esos territorios. Esos son los fondos de gestión nacional, que son fondos básicos, necesarios. Es necesario y yo pido dinero y para desarrollar proyectos que contribuyan, ¿no?, a ese desarrollo dentro de este mercado interior en el que estamos. Luego están los fondos de gestión mixta, que se corresponden con lo que vamos a ver hoy, que tienen que ver con el programa Interreg, que es la cooperación territorial europea. Son fondos estructurales, como vamos a ver,
pero la Comisión Europea, en vez de ceder esa gestión a los Estados miembros, dice, no, déjame que me quede yo con una parte de este dinero y yo lo gestiono. Es decir, yo decido entonces qué proyectos financiar. Y de ahí se crea la cooperación territorial europea o lo que son los diferentes programas Interreg. Son mixtos. ¿Por qué son mixtos? Porque son fondos estructurales, es decir, corresponderían a los fondos de gestión nacional, pero es una reserva que se queda en la Comisión Europea para financiar proyectos de demostración. Aquí ya no se financian proyectos necesarios, bueno, al final todo es necesario, pero lo que se financian son sobre todo proyectos de demostración. Con los mimbres que tiene mi territorio, que soy capaz de proponer desde una perspectiva más generalista y que genere resultados para el mayor número posible de destinatarios, ¿no? O de personas, ¿no? Aquí es donde se integran, ¿no? Los proyectos Interreg. Y luego a tercera clase serían los proyectos ya europeos de Bruselas, los que pedimos directamente a Bruselas, a la Comisión Europea, y ahí ya lo que vamos a hacer son proyectos de, de innovación, ¿no? Innovación, tecnología, son proyectos ya innovadores, son proyectos piloto, es decir, lo que nos van a financiar son absolutamente novedades en los diferentes ámbitos en los que cada uno de vosotros trabajéis. Con lo cual, tenemos que posicionarnos que a nivel europeo hay fondos de gestión nacional, fondos mixtos y fondos europeos. Los primeros se solicitan a nivel estatal, en función de lo que se denominan secretarías técnicas conjuntas, perdón, a nivel de comunidad autónoma en función de las competencias o a nivel de los diferentes ministerios. Luego están los proyectos mixtos, esta cooperación territorial europea que corresponde con el programa Interreg, que presentamos proyectos en lo que se denominan las secretarías técnicas conjuntas, que son como oficinas que ha creado la Unión Europea para ayudarla a gestionar el programa, ¿no? Y que están conformadas por consorcios. Y luego están los proyectos europeos que directamente los pido a Bruselas, ¿no? Dentro del Participan Portal. Tanto los fondos de cohesión como los fondos mixtos se nutren de lo que son los fondos de la política de cohesión, que como veis ahí son los cuatro que, que están remarcados en el cuadro rojo. Es el FEDER, Fondo Social Europeo, y el Fondo de Transición Justa aquí ya no se aplicaría, ¿no? Estos cuatro fondos, bueno, y el Fondo de Cohesión que no se aplica en España, conforman los fondos de cohesión de la Unión Europea. Y luego veis que a la derecha hay otros dos fondos más, que es el FEADER, que es el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, que corresponden a la PAC, y son fondos distintos, pero son complementarios de los anteriores, con lo cual en un territorio determinado pueden darse los cuatro. Por ejemplo, si estáis en Galicia o Asturias, podéis acceder a todos los fondos, menos el Fondo de Cohesión, que ese no se aplica a nivel nacional. Pero yo puedo hacer proyectos con cargo a FEDER, con cargo al Fondo Social Europeo, con cargo al FEADER y con cargo al Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, ¿no? Y si somos de interior, pues aquí ya se eliminaría la parte marítima, ¿no? del asunto. La suma de los fondos estructurales y los fondos de la política agraria común, es decir, la suma de esos dos fondos, conforman lo que se denominan los fondos estructurales y de inversión europeos. Es decir, son todos los fondos que la Unión Europea dispone para mejorar el desarrollo de los territorios. Y fijaros que a priori la Unión Europea hace una buenísima apuesta, ¿no? Por todo esto, tiene una incidencia en los territorios soberbia y es curioso, ¿no? La falta, primero, de reconocimiento que tenemos, ¿no? A lo que la Unión Europea hace aquí y segundo, también la falta de conocimiento de cómo se aplican estos fondos, ¿no? En esos territorios, de los cuales, si España no hubiera tenido estos fondos históricamente, ya puedo asegurar que no estaríamos como estamos, pero vamos, ni por asomo. O sea, es algo tremendo, ¿no? Cómo podemos ser a veces tan desagradecidos, ¿no? Bueno, dentro de estos fondos, como decía, estos fondos se aplican a los fondos de gestión nacional, es decir, los que se gestionan en los gobiernos regionales y en los ministerios, pero es que estos fondos también se aplican a la cooperación territorial europea, que es la que vamos a ver, ¿no? De tal manera que la política de cohesión, veis que en pantalla que tenemos una política agraria común y una política de pesca, y luego tenemos una política de cohesión. Cada una tiene sus fondos, ¿no? La suma, hemos dicho antes, la suma de todos los fondos conformaban los fondos de inversión europeos, ¿no? Bueno, pues dentro de la política de cohesión existe el Fondo de Cohesión, el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, y lo que se ha creado es un objetivo 2 dentro de estos fondos para crear la cooperación territorial europea, para crear Interreg. Es decir, Interreg es una parte de los fondos estructurales, pero
que en vez de que la gestión se ceda a los gobiernos regionales o a los gobiernos nacionales, la Comisión Europea lo que hace es quedarse, ¿no?, con una parte de esos fondos y a través de las secretarías técnicas conjuntas lo que hace es financiar proyectos. ¿Qué tipo de programas son los que hay? Bueno, pues básicamente vamos a tener tres opciones a la hora de presentar proyectos dentro de Interreg. Primero está, porque la Unión Europea lo que ha hecho ha sido dividir el territorio europeo en una serie de zonas de influencia, ¿no? Y ha considerado prioritario invertir en unas zonas más que en otras. Obviamente se invierte en todas, pero a unas se les ha dado más prioridades, ¿no? Y así se divide la Unión Europea en tres áreas, ¿no? Eh, la primera se llama cooperación territorial transfronteriza y marítima. Y aquí la Unión Europea lo que se hace es directamente dividir la Unión Europea en zonas fronterizas. De esta manera, lo que estáis viendo en pantalla, los colores rojos, son las zonas frontera. Entonces, se le da una prioridad absoluta a intentar limar, ¿no?, el efecto frontera y a generar una continuidad. Por eso los territorios o las provincias que son fronterizas entre sí tienen un programa específico para ellas para financiar proyectos conjuntos. Aquí ya hacen falta tener socios europeos, socios de la otra parte de la frontera, con lo cual a nivel español tenemos dos programas, el POCTEFA y el POCTEP. POCTEFA es el programa operativo como cooperación territorial España-Francia, y luego está la cooperación con Portugal, ¿no?, que es programa operativo cooperación territorial España-Portugal, ¿vale? ¿Dónde podéis acceder a información de todos estos programas? Pues mirad, si os vais directamente a Google y ponéis en el navegador, por ejemplo, POCTEFA, os va a salir ya directamente el programa, ¿no? Aquí tenéis lo que es la página del programa y aquí ya tenéis las convocatorias y absolutamente toda la información relacionada con el programa, qué financia, qué no financia, convocatorias, veis que hay un calendario de convocatorias previstas, ¿no? Y lo mismo sucede para el POCTEF a nivel portugués, ¿no? Vamos a ver un formulario de estos, ¿no?, de los proyectos POCTEFA, ¿no? Cómo hacer, porque al final más o menos son similares, es decir, al final los formularios europeos, da igual el formulario en el que estéis, lo importante es que sepáis estructurar bien un proyecto, como hemos visto, ¿no?, en estos días que aquellos que habéis estado conmigo, pues habréis visto que se trata sobre todo de pensar, ¿no? Bueno, aquí tenéis información de todo esto nace de la política de cohesión de la Unión Europea, que la hemos visto también en estos días, y todo esto nace desde la perspectiva, acordaros también, de que los fondos o los proyectos europeos que se financien con cargo a esta iniciativa tienen que estar enmarcados dentro de 5 objetivos, ¿vale? No os olvidéis que todos estos proyectos nacen, sean los de gestión nacional como los Interreg, de que tenemos que dar respuesta a estos objetivos políticos y acordaros que dentro de cada uno de estos objetivos políticos todos los fondos estructurales se dividían básicamente en objetivos políticos, en prioridades y en objetivos específicos, ¿vale? Entonces, cuando hagáis un proyecto, además eso lo vimos en estos días, como se está trabajando en relación de proyectos, tenéis que tener claro cómo contribuye vuestro proyecto a cada uno de estos objetivos. Y para eso, ¿qué tenéis que hacer? Leeros las convocatorias, leeros el programa Interreg, leeros las estrategias, porque tenéis que justificar y tenéis que convencer al que evalúa que el proyecto que presentáis realmente contribuye, ¿no?, a los objetivos que la Unión Europea se ha marcado, ¿no? Y esto es importante, ¿no? ¿Vale? Con lo cual os decía que teníamos estos proyectos POCTEFA y POCTEP, donde si estáis situados en cualquiera de esas zonas que veis en rojo, pues podéis presentar, en ese caso, proyectos entre sí, ¿no? Romén pregunta que si se va a grabar. Si se va a grabar y luego subiremos este curso a la plataforma de Cohesion Lab, con lo cual lo podréis luego visionar si queréis ya la semana que viene otra vez, ¿no? La siguiente área de actividad que la Unión Europea tiene está relacionada con la cooperación territorial transnacional. Fijaros que aquí ya cambia. Arriba es transfronteriza y marítima y aquí ya la segunda es transnacional. Con lo cual lo que dice es, oye, yo ya no me meto solo en cuestión de fronteras,
sino lo que voy a hacer es ampliar un poco más el foco para generar como zonas de influencia, ¿no? Y así, a nivel español, tenemos la posibilidad de crear de presentar proyectos a tres programas. Por un lado está el programa Sudoe, que como veis, aunque es un poco pequeñito, ¿no? Podemos presentar proyectos, pues entidades que están en el sur, todo el sur de Francia, toda España y todo Portugal, ¿no? Que se considera una zona de influencia. Esta zona se la considera zona Sudoe y se desarrollan proyectos específicos para favorecer, ¿no? Este marco, ¿no? Conjunto, ¿no? de trabajo o de zona, ¿no? particular de la Unión Europea, ¿no? Aquí podemos participar cualquier territorio español, ¿no? Luego se crea el Interreg Atlántico, que como veis está representado por aquellas provincias, ¿no? Desde Cádiz hasta toda la cornisa cantábrica española, ¿no? La Bretaña francesa, ¿no? Normandía, etcétera, que pueden presentar proyectos, bueno, Irlanda también, entre sí para favorecer el desarrollo, ¿no? De los diferentes territorios en los diferentes objetivos que os he puesto antes. Es decir, la Unión Europea establece el marco de referencia y luego nosotros, frente a ese marco, presentamos proyectos, ¿no? Obviamente aquí solo pueden presentar proyectos los que estén situados en cada una de estas zonas de influencia, ¿no? Y luego están el Interreg Eje Mediterráneo, que es exactamente igual que el Atlántico, pero ya coge, veis, toda la parte del sur de la Unión Europea, desde Madrid prácticamente Castilla-La Mancha, el sur de Francia, toda Italia, Grecia, Chipre, Malta. Podemos presentar proyectos con socios, ¿no? de estos territorios y dentro de esta zona de influencia, ¿no? a nivel territorial que la Unión Europea considera. ¿Dónde podéis encontrar información? Pues como pasaba con Poctefa antes, pues nada, en Google ponéis, por ejemplo, Interreg Sudoe y aquí accederéis también a la información del programa, ¿no? A ver si es este. Sí. Y lo mismo, para hacer proyectos tengo que leerme la convocatoria, qué es lo que se pretende, cuáles son los objetivos estratégicos que se pretenden con ello y sobre eso ya pues pensar, ¿no? Si mi proyecto realmente encaja con esas prioridades, ¿no? que la Unión Europea se está dando, ¿no? Cada línea, os acordaros también que todo esto surge de programas operativos. En la web del proyecto de Cohesion Lab tenéis acceso a todos los programas, podéis hacer de forma directa si lo consideráis. Mirad, si os vais a cohesionlab.eu, aquí vais a poder acceder a, abajo, dentro de la política de cohesión de España, aquí pincháis y aquí tenéis información de todos los programas operativos, sean regionales, el pluriregional, sea FEDER, sea Fondo Social Europeo, etcétera. Y tenéis un acceso a cada uno de los programas Interreg, ¿no? que tenéis a disposición, ¿no? para que podáis acceder a toda la información, los programas operativos correspondientes, etcétera. ¿Vale? Y luego, por último, tenemos la cooperación territorial interregional, que se denomina Interreg Europa, donde aquí pueden presentar proyectos ya cualquier entidad europea, es decir, no hay una diferenciación por territorios, pero a diferencia de los anteriores programas, aquí lo que se financia es proyectos de buenas prácticas, es decir, aquí no se financian proyectos ejecutivos, sino que se financian proyectos donde demostremos que una institución, que sea un gobierno regional o un ayuntamiento, por ejemplo, hace alguna cosa bien y se pone de acuerdo con otros ayuntamientos, pues para generar un manual, una guía o unas recomendaciones sobre cómo tratar, qué sé yo, la gestión de los espacios públicos o cualquier cosa que consideréis que entra dentro de los objetivos, ¿no? de la Unión Europea. ¿Vale? Junto con estos programas que son los generalistas, la Unión Europea tiene a su vez otra serie de iniciativas que por lo menos que debéis conocerlas, ¿no? Canarias tiene su propio programa que se llama MAC, que puede hacer proyectos con Madeira y con Madeira, Azores y con Cabo Verde. Y luego veréis que aquí, dentro de esa cooperación interregional, donde estaba el programa Interreg Europa, hay una serie de programitas, Interact, Urbact, que son convocatorias dirigidas también a desarrollar proyectos de buenas prácticas, pero en entornos locales, en el caso de Urbac,
o en entornos ya regionales en el caso de Interact, ¿no? Van dirigidos, por ejemplo, Urbac, a desarrollar proyectos de política urbana, básicamente, ¿no? De actuaciones urbanas a todos los niveles, desde el punto de vista social, económico, ambiental, el que consideréis. Las convocatorias suelen ser anuales y son proyectos generalmente de buenas prácticas, insisto, no son ejecutivos, ¿no? Y SPON, que es esto que veis aquí, es una convocatoria que tiene que ver con la recopilación de datos, ¿no? Y esos análisis de prospectiva que la Unión Europea hace sobre cómo están los territorios, que eso sí que os diría que es interesantísimo, que si podéis acceder, por ejemplo, al 9º informe de la cohesión europea que se publicó el mes pasado, ahí vais a ver la realidad de nuestro país y os puedo asegurar que os vais a sorprender sobre los datos que salen y dónde estamos, porque una cosa es lo que vemos en prensa, ¿no? Y que vamos todos estupendamente como motos y la realidad es que España lleva involucionando y perdiendo calidad de vida y riqueza desde hace 10 años, ¿no? Y eso se ve claramente en las estadísticas, en cómo estamos evolucionando, ¿no? Y eso tiene que ver con la próxima reforma también de la política de cohesión, porque hay un elemento que se va a debatir y es qué hacemos los próximos años sabiendo que por mucho dinero que demos a determinadas regiones, no solo no se desarrollan, sino que encima van para atrás, con lo cual pues podríamos suponer que igual es un dinero que está tirado a la basura, ¿no? Bueno, pues esa reflexión existe, ¿no? Está, y he dicho en estos tiempos también, cuando hemos hecho estos talleres, que no va a afectar, y yo soy de los que piensan que lo que estamos ahora metidos, ¿no? En toda esta reforma de la política de cohesión, empezó el año pasado y fijaros que no hemos, empezará en el 2028, pero bueno, ya se está trabajando hace tiempo y va a tener un cambio, yo creo que importante para nosotros, a nivel nacional, ¿no? Bueno, de todos estos programas, hay uno específico también que se llama el instrumento de vecindad, que se llama la convocatoria ENI, que son proyectos con todo el sur de la Unión Europea y toda la parte norte de África. Es decir, es una convocatoria específica para hacer proyectos con Argelia, con Marruecos, con Túnez, ¿no? Con Israel incluso, en relación de cómo podemos mejorar, ¿no? Ese área de influencia que se ha considerado el Mediterráneo. Es decir, se ha dividido un apartado, ¿no? Al igual que el Sudoe coge todo el sur de Francia, toda España y de Portugal, se crea un entorno mediterráneo donde se permiten a los países árabes, bueno, no árabes, ¿no? Pero de todas esas zonas de territoriales, el presentar proyectos, ¿no? Y para terminar con este repaso rápido, quedaros con que existen dos iniciativas también que pueden ser interesantes, ya no son Interreg, son fondos estructurales, eso sí, pero no siguen el esquema Interreg, que tiene que ver con lo que se denomina la Iniciativa Urbana Europea. Estas son convocatorias específicas de fondos estructurales, pero que van dirigidas a ayuntamientos, generalmente ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, para que hagan proyectos, vamos a llamarle de para que me entendáis. Es decir, o sea, aquí se cogería a una ciudad y sería como una especie de laboratorio de investigación. Oye, se me ha ocurrido hacer un planteamiento para, bueno, pues vamos a ver si esa idea que tenemos en un entorno local pues funciona, ¿no? Entonces son convocatorias para mejorar o para desarrollar tecnologías, nuevos protocolos, nuevos modelos en un ámbito urbano. No es Interreg, pero se financia con cargo a los fondos estructurales, ¿no? Y luego tenéis abajo lo que veis que se llama Agrupación Europea de Cooperación Territorial, que esto es una iniciativa curiosa que no tiene dotación económica, pero que permite el que, por ejemplo, un ejemplo que existe a día de hoy. En Galicia hay un pueblo que se llama Berín, ¿no? Que, bueno, es un pueblo relativamente mediano, pequeño, que se ha unido a un pueblo portugués que se llama Chaves, ¿no? Y se unen por el interés que tienen los dos en las aguas termales. Están relativamente cerca, a unos 30-40 kilómetros, y han creado una agrupación europea de cooperación territorial para desarrollar proyectos conjuntos. La agrupación como tal no tiene dinero, pero una agrupación territorial tiene preferencia a la hora de conseguir financiación dentro de los Interreg transfronterizos, ¿no? Y son agrupaciones que lo que se hace es, oye, pues mira, vamos a intentar desarrollar proyectos para reducir costes en la sanidad o qué sé yo, o mejorar la dotación de servicios públicos o lo que sea, ¿no? Entonces esos dos ayuntamientos o tres, ¿no? Se ponen de acuerdo, ¿no? Y deciden trabajar de forma conjunta. Eso es lo que se llama la Agrupación Europea de Cooperación Territorial. ¿Vale? Bueno, todo esto lo tenéis en internet, insisto, una de las cosas que tenéis que hacer cuando presentéis proyectos es leer el programa por cosas que vamos a ver ahora, ¿vale?
No sé si tenéis alguna pregunta, duda de esta introducción rápida que he hecho del programa, porque nos vamos a meter ahora ya con un formulario, con dos formularios y vamos a ver cómo lo redactamos o qué es lo que hay que poner. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? Ah, vale, No. perfecto. Vamos allá. Entonces, fijaros que todos estos programas se unen a los fondos de cohesión y se unen además a los fondos que ya tienen en Bruselas, con lo cual la Unión Europea lo que es un núcleo que el problema no es de dinero, ¿eh? Es una cosa que llevo repitiendo mucho tiempo y es que no es un problema económico, el que hay es un problema de efectividad de las cosas que consigamos. Y también en estos días atrás he ido diciendo que cuando encaramos la posibilidad de hacer un proyecto, lo podemos hacer desde la perspectiva de utilizar esos fondos para hacer algo bueno y eficiente en mi territorio, o muchos de nosotros vamos a considerarlos que el fin en sí mismo es coger la financiación. Si lo que vais a hacer es directamente presentar proyectos para conseguir financiación, estamos perdidos porque no nos van a aprobar un proyecto nunca, por una serie de razones que ahora veremos, ¿vale? Mirad, vamos a ver dos formularios. Vamos a coger un Interreg Sudoe y vamos también a... A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no me deja? Ahora. Y vamos a coger también un Interreg POCTEFA, ¿vale? Son dos formularios diferentes. Los que habéis estado siguiendo los cursos que hemos hecho de redacción, os he dicho, da igual el formulario, porque lo importante es tener claro lo que queremos hacer, tener claro cómo los pasos que tenemos que dar y dar cumplimiento a los criterios de calidad, ¿no? Que veíamos estos días, ¿no? Entonces, directamente los criterios de calidad Brix Komura se adaptan aquí, ¿no? María pregunta si el porcentaje de financiación son similares. No, depende del programa. Es decir, pueden llegar desde el 85% hasta un 60% en algunos casos, pero es decir, la media está en que están todos en el 80%, ¿vale? Pero puede haber luego variaciones en función de los diferentes interregi, es decir, que no son todos iguales, ¿vale? Eso lo vais a tener en las diferentes, vamos, en lo que es la documentación, ¿no? Es decir, no es lo mismo Interreg Europa, que es de demostración que un POCTEFA, por ejemplo, ¿no? Sudoe va por otro lado, es decir, cada programa tiene una base común, pero luego puede haber diferencias, ¿no? En porcentaje de financiación, ¿vale? Con lo cual, mira, vamos a coger primero el Sudoe, que es bastante más claro, ¿no? Y sencillito como lo tiene, y veis que aquí tiene, lo primero es una estructura de proyecto. Lo primero que nos dice es, oye, dame el título, ¿vale? El acrónimo, perfecto. El código ya sale automático porque todo esto se hace contra plataforma, ¿vale? Os tenéis que registrar en la plataforma, las plataformas que tienen cada una de las webs de las que hemos visto, hemos ido antes, ¿no? La duración, si el proyecto se ha iniciado o no, generalmente nos inician. Y aquí veis que ya nos piden que digamos el objetivo específico del programa, la prioridad, el objetivo temático, la prioridad de inversión, el campo de intervención. Todo esto son desplegables, como veis, es automático y lo que tengo que hacer es seleccionarlos, ¿no? Pero bueno, tengo que seleccionarlos leyendo previamente los objetivos que yo os he dicho antes. Es decir, todos estos programas se financian porque la Unión Europea establece un marco de referencia. Y necesitáis conocer ese marco de referencia, por lo que si decidís que vais a la prioridad 1.3, por ejemplo, del Interreg Sudoe, tenéis que saber, primero, obviamente, qué consiste la prioridad, pero segundo, qué espera la Unión Europea de los proyectos que se presenten en esa prioridad, que es puro sentido común, ¿no? Con lo cual es que tenéis que hacer ese ejercicio de lectura, de leer la estrategia del programa que se pretende, etcétera, ¿no? Porque aquí los programas Interreg no son proyectos para individualidades, es decir, aquí no es un proyecto para mí como empresa, como organización, que obviamente sí, sino que son proyectos que requieren una mayor abstracción, ¿no? O una mayor generalización, en cierta manera. Con lo cual, lo primero es que leáis, ¿no? El contenido que tiene vamos, esas prioridades y elijáis, ¿no? La adecuada. Porque esa selección también va a condicionar la evaluación. Es decir, si atináis mal en la prioridad o el objetivo de vuestro proyecto, la evaluación puede ser errónea porque no se va a corresponder igual con lo que la Comisión Europea esperaba, ¿no? A la hora de financiar, ¿no? ¿Vale? Lo segundo que pregunta el formulario es que hagamos un resumen, ¿vale? Esto si queréis ahora lo dejamos porque el resumen comporta, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? La parte B nos dicen que, digamos ya los socios que tenemos,
¿vale? El número del beneficiario, que significa que todos los que quieran presentar un proyecto deben registrarse en la plataforma. Se registra en la plataforma y te dan un numerito, ¿vale? Pues es este el numerito que aparece aquí. Con lo cual, todos los socios que tengáis o todos los que quieran participar en proyectos Interreg deben registrarse en la plataforma. Eso genera un numerito y es el que aparece aquí, ¿no? Y aquí nada, nombre, país y NUT2. NUT2 corresponde con a qué gobierno regional o a qué región corresponde a nivel europeo. Entonces aquí pues aparecerá Aragón si sois de Teruel o qué sé yo, Castilla-La Mancha si sois de Albacete, ¿no? Y luego, si tenéis socios asociados, que son aquellos que dependen de un socio principal, ¿no? Pues imaginaros que tenéis un proyecto que va a la Cámara de Comercio X, ¿no? La que sea, ¿no? Y luego, como socio asociado, hay una empresa determinada que es la que se va a encargar, que se dé una tontería, de hacer una plataforma específica, ¿no? Bueno, pues esa empresa podría ir como socio o como asociado, porque en definitiva depende de la Cámara de Comercio. Eso ya de cada proyecto va a ser un mundo, ¿no? Y los socios pues lo vais a elegir también en función de la capacidad que tengan de desarrollar cosas, ¿no? La parte C habla del plan financiero y aquí veis que lo que nos financia es, vamos, establece el importe total, la tasa de cofinanciación y cuánto financia FEDER, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Pues porque, por ejemplo, Sudoe no se ha generalizado, ¿no? la cofinanciación, sino que Aragón suele tener menos cofinanciación que, por ejemplo, Castilla-La Mancha, ¿no? Andrea pregunta si todos los Interreg suelen ser en español o es una peculiaridad del Sudoe. Vale, a eso iba a ir ahora. Bueno, lo iba a dejar para la final, pero si queréis ya lo comentamos. Cuando hagáis un proyecto Sudoe, Sudoe es un proyecto que se ha dividido pero se pueden presentar proyectos tres países, ¿no? Francia, España y Portugal. Entonces, va a ser obligatorio el que el mismo formulario, obviamente lo hacemos en castellano, pero lo tenemos que traducir también en francés y lo tenemos que hacer también en portugués, con lo cual vais a tener que tener socios portugueses, franceses, españoles y obviamente cada uno que lo traduzca a su idioma, ¿vale? Entonces, ¿se puede hacer en castellano? Sí, vamos, se debe porque es obligatorio, pero lo tenéis que hacer también en portugués y en francés. Y en el caso de los POCTEFA y de los POCTEF, español-portugués o español-francés, ¿vale? Lo tenéis que hacer así, ¿no? Y ENI bueno, los ENI en realidad los podéis hacer en inglés, ¿no? Pero también se pueden hacer en francés. Ahí son proyectos en los cuales hay que elegir solo un lenguaje, es decir, ahí no puede ser castellano, ¿no? Entonces, lo lógico es joder, que os pongáis de acuerdo con los socios africanos y decidáis en qué lengua, si es inglés o en francés. Si ellos deciden que se desarrollan mejor en francés y vosotros igual también vale. Pero, joder, si no, aquí ya sí que existe un problema de en qué lengua hablamos y en qué lengua escribimos. Y es una decisión del consorcio. Es decir, aquí la comisión dice, oye, yo sudoé en tres idiomas, los POCTEFan los dos del país, y en el caso del ENI necesito que me lo hagáis en uno. Pues puede ser uno u otro, ¿no? En cierta manera, ¿no? Eh, y los de la Macaronesia, bueno, la Macaronesia también, efectivamente, es decir, cada programa tiene ahí su peculiaridad, por eso también leerlo en las condiciones, es decir, no son todos uniformes, porque abarcan, ¿no? Territorios, en este caso, distintos, ¿no? Eh, Coba pregunta, al haber un beneficiario principal en Sudoe, ¿no presenta solo ese el proyecto? Quiero decir, de cara a los idiomas, no, no. Se presenta el mismo proyecto en los tres idiomas. Es decir, hay un beneficiario que puede ser español, pero ese beneficiario presenta el proyecto en los tres idiomas, ¿vale? Tiene que haber una traducción en francés y otra en portugués, ¿vale? Bueno, aquí, como decía, aparte del plan financiero y la tasa de cofinanciación depende de la región en la que estéis. Aragón es una región más desarrollada y tiene menos cofinanciación de la que tiene, por ejemplo, Castilla-La Mancha. Entonces, necesitáis saber también en qué NUT estáis. Que en cierta manera va a ser automático en el momento que defináis, ¿no? Los niveles NUT en los que cada uno esté. Por eso os decía que os tenéis que leer cuando preguntabais la tasa de cofinanciación de los Interreg, hay un marco general, ¿no? Es que es el 80, pero es que de ahí hacia abajo va a haber peculiaridades en función del programa. Entonces necesitáis leer en cada convocatoria, vaya, lo que es el contenido del mismo, ¿no? Fijaros que tenemos una parte A, que es el resumen del proyecto, una parte B, que es el partenariado, una parte C, que es el plan financiero, y lo que es el proyecto en su DOE aparece en lo que es la parte B. Y en la parte D, lo que hace
la comisión es seguir lo que hemos estado hablando estos días, ¿no? Cuando redactamos proyectos, que es ese marco lógico, ¿no? Oye, cuéntame qué es lo que quieres hacer. Y si os fijáis, todos los proyectos empiezan primero identificando los sectores que están definidos en el programa, por eso es que os tenéis que leer el contenido de cada uno de los programas, en este caso Sudoe, qué espera Sudoe, por qué, qué prioridades son las que quiere financiar, por qué, de qué manera, para luego adaptar y justificar cómo vuestro proyecto contribuye a esas estrategias que la Unión Europea tiene, ¿no?, en estos territorios. Y luego fijaros que todos los proyectos parten ya de la identificación de los problemas y de las necesidades. Lo que habéis estado conmigo estos días, os he dicho que todos los proyectos europeos, sean de fondo de cohesión, sean Interreg, sean incluso los europeos, deben partir por una identificación de necesidades y oportunidades, ¿no? Sin eso no tenéis proyecto ninguno, porque tenéis cantos al sol fantásticos, y los proyectos están para resolver problemas o para mejorar situaciones actuales, en cuyo caso tengo que identificar cuáles son los problemas que hay o cuál es la situación actual si lo que hago es mejorar y no resuelvo problemas, ¿no? Y fijaros que aquí nos dicen que establezcamos todo esto con 5.000 caracteres y en este caso nos dicen que hagamos un análisis DAFO. Perfecto. Hay programas que luego veremos en el POCTEFA que no nos piden esto, pero partimos también, o debemos partir también, de qué problemática o qué necesidad, ¿no?, debemos resolver. Acordaros también cuando hagáis un proyecto que hablábamos estos días que los problemas tienen que estar documentados y cuantificados. Necesitamos cuantificar de qué estamos hablando, porque si no cuantifico de qué estamos hablando, difícilmente luego podremos establecer cuáles son los impactos, ¿no?, que ese programa tiene, ¿no? Y sobre todo no sabré si lo que estoy haciendo realmente sirve para algo. Todo aquello que no se cuantifique, no se mida, son cantos al sol. Entonces, cuando hagáis proyectos europeos del tipo que sea, acordaros de que tenemos que hacer proyectos medibles. Tengo que medir lo que estoy haciendo. Sin eso son cosas que no van a ningún sitio. ¿Vale? Con lo cual, lo primero es, oye, dime qué problemas son los que tienes. Segundo, dime en relación con ese problema o esa necesidad, pues, qué se sabe, ¿no? Decir, oye, pues, ¿cuál es la situación? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el conocimiento que existe, ¿no? ¿Cuál es la situación actual, ¿no? Eso tiene que ver con la complementariedad de lo que yo voy a hacer. Es decir, necesito plasmar la radiografía de lo que está pasando, la situación, para sobre eso luego proponer cosas, ¿no? Esto, en algunos casos, lo podéis llamar cuál es el estado del arte en la materia, ¿no? O sea, oye, es que tengo un proyecto de mejora de las canalizaciones, de la gestión del agua, ¿no?, a nivel espacio SUDOE, por decir una tontería. Bueno, necesitáis saber cuál es la situación de la gestión del agua en el espacio, por qué, qué está pasando, de qué manera y qué es lo que aportáis nuevo, ¿no? Porque estos proyectos ya, acordaros, Interreg, que quieren una cierta innovación. No hablamos de I+D, queremos una mejora sustancial con lo que hay. Entonces, necesitáis hacer un estudio, un análisis de qué está pasando, es decir, en el sector en el que estáis, ¿no?, para hacer una radiografía. Fijaros que no hay que escribir mucho, 2.500 caracteres no es mucho, o sea, no es una cuestión de escribir mucho, sino de tener conocimiento y condensarlo, o sea, necesitáis saber. Por eso estos días atrás, cuando seguíamos lo de los cursos de redacción, insistía mucho en pensar, necesitamos pensar, olvidaros de los formularios, al final todos van a ser iguales, ¿no? Más o menos estructurado de otra manera. Lo que importa es la necesidad que nosotros tenemos de generar un conocimiento, ¿no? Fijaros que una vez que ya defino el problema, digo qué es lo que se sabe de o cuál es la situación actual, lo tercero que me preguntan es, oye, dime cuál es la innovación. Si habéis estado estos días con el curso de redacción, os acordáis que el primer criterio de calidad que decíamos era la innovación de los proyectos. Y definíamos la innovación como la introducción de un nuevo algo, ya sea un proceso, una metodología, un producto, un algo. Con lo cual tenéis que establecer qué cosas nuevas proponéis. Y claro, el qué cosas buenas, nuevas proponéis, o para mejor dicho, para saber qué cosas nuevas proponéis, necesitáis saber qué es lo que existe. Sé que es puro sentido común también. Como, si proponéis algo que ya existe, directamente cuando evalúen el proyecto lo van a cascar, porque van a decir, me estás presentando algo que ya sé, para eso no me presentes un proyecto. Entonces, cuando presentéis proyectos, pensar siempre dónde estáis. Necesitáis hacer un análisis, ¿no?, de cuál es la situación, ¿no? Y de hecho, fijaros que el primer formulario te dice, oye, describe la idea de proyecto que tú tienes y realmente qué es lo que existe para dar un salto cualitativo. Es decir, justifícame cuál es la novedad que me estás proponiendo aquí, ¿no? Directamente.
La pregunta 1.5 nos habla ya de la cooperación transnacional. Y aquí ya nos dice, oye, justifícame. Vale, ya me he dicho los problemas que tú tienes, el espacio sube. Eso significa que los problemas son los mismos para los franceses, para los portugueses y para los españoles. ¿Vale? O sea, esto no es que tú tengas un problema, no, no, el problema tiene que ser común. Vale, me has dicho la solución que están dando en Francia, la que damos en España, y eso sigue generando problemas en relación con la gestión de agua. Frente a eso, se me ocurre un proyecto que consiste en establecer mecanismos de inteligencia artificial para regular los flujos de agua basados en, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Tengo una tontería rápida, ¿no? ¿Por qué es innovador? Porque no se ha aplicado antes todavía la inteligencia artificial en esta gestión del agua y lo que voy a hacer es una demostración que con la inteligencia artificial podemos mejorar las pérdidas de agua que he detectado en el problema o los fallos que tengamos, ¿no? Vale, la siguiente pregunta es, bien, ¿y por qué necesitas a socios franceses y portugueses? ¿Qué van a hacer? Pues mira, necesitamos socios franceses y portugueses porque, primero, el problema que yo tengo es territorial. Afecta a todos los ayuntamientos y afecta prácticamente a todos los ciudadanos. Segundo, porque necesito un consorcio conformado por expertos en inteligencia artificial, expertos en gestión de agua, expertos en el uso, ¿no?, que se da del agua, con lo cual podrán ser agricultores o ciudadanos. Y fijaros que con esto que ya me salen 4 socios para empezar y no he hablado todavía de contenido de proyecto. Pero necesitáis entonces que la cooperación funcione desde la perspectiva técnica en inteligencia artificial, desde la perspectiva técnica especializada en gestión de agua, desde la perspectiva de validación, entre comillas, del uso que se haga de esa gestión del agua, que pueden ser los ciudadanos, ¿no?, ciertos colectivos, etcétera. Es decir, necesitáis justificar que vais a poder dar respuesta a ese problema en el territorio con los socios que en este caso tenéis. Sudoe es un programa, un proyecto más complejo que el POCTEFA que veremos ahora en un ratito, porque engloba, digamos, un territorio mayor, ¿no? El 1.6 nos pregunta por la complementariedad que veíamos, sobre todo ayer, ¿no?, cuando hicimos el curso de redacción. Oye, dime, en definitiva, cómo el proyecto que tú presentas eh, contribuye o complementa lo que ya se está haciendo a nivel español, francés y portugués, o incluso a nivel europeo, en relación con la gestión del agua. Mira, es que a nivel español se está haciendo, pues qué sé yo, hay un sistema de monitorización basado, yo qué sé, en GPS, ¿vale? Los franceses tienen en tal, pero ninguno resuelve el problema, con lo cual mi proyecto lo que va a hacer es complementar esas actuaciones de GPS, porque cogeré los datos generados por el GPS y lo que voy a hacer es desarrollar a través de inteligencia artificial un sistema de alerta o de monitorización o lo que consideréis. Pero tenéis que justificar la complementariedad. Con lo cual, Sudoe, a efectos de esta primera parte del proyecto, te dice, defíneme el problema, a qué prioridades correspondes, qué se sabe, cuál es la situación actual en relación con ese problema, qué se te ocurre de forma innovadora para resolver ese problema, con quién vas a dar o vas a resolver esa solución innovadora para resolver ese problema y directamente cómo complementa tu proyecto lo que ya se está haciendo. Porque tiene que entrar dentro de esas políticas, ¿no?, que cada región desarrolla, ¿no?, o actúa, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es posicionando la idea del proyecto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Esto es pensamiento, es decir, necesito tener las ideas claras para poder generar, eh, luego un buen proyecto, ¿no?, que seamos capaces, ¿no?, de explicarlo bien, ¿no? Luego tenemos la parte de 2. En la parte de 2 del formulario tiene que ver con lo que hablábamos también el otro día en los cursos que hemos estado siguiendo sobre lo que es un fin, lo que es un objetivo general, ¿no? Por eso es importante tener claro los conceptos, ¿no? Si os fijáis aquí, nos están diciendo, oye, defíneme el objetivo principal del proyecto, defíneme los objetivos específicos del proyecto y defíneme los resultados del proyecto. Y si os acordáis, un objetivo general es el fin de un proyecto, es decir, lo que pretendo conseguir, lo que pretendo resolver con el proyecto, es ese conjunto de intenciones genéricas que yo pretendo resolver y que está relacionado con el problema que hemos apuntado en el punto 1.2, ¿no? Los objetivos específicos son todas aquellas actuaciones que yo tengo que desarrollar para conseguir ese objetivo general, ¿no? Acordaros de eso, ¿vale? Que lo veíamos estos días, ¿no? Y eso me va a dar unos resultados. Unos resultados que están relacionados con lo que la Comisión Europea espera. Veis que aquí en el formulario
lo que hace es establecemos los objetivos y ya la propia comisión me está dando indicadores. Y acordaros que con los indicadores teníamos dos clases de indicadores. Los indicadores de realización, es decir, aquellos que miden qué es lo que yo estoy haciendo durante la ejecución del proyecto. Y luego estaban los indicadores de resultado, que son aquellos que generan el impacto, es decir, el proyecto ha servido para resolver el problema que en un momento determinábamos, ¿vale? Con lo cual, bueno, aquí ¿qué tenéis que poner? Pues esto que os acabo de decir, en función de cada proyecto, acordaros de lo que es un fin, que sería aquí un objetivo general, de lo que es un objetivo, que aquí son los objetivos específicos, y acordaros que en los conceptos habíamos hablado de entregables, resultados, ¿no? Indicador de realización, indicador de resultado, y luego bueno, ya teníamos riesgos, ¿no? O planes de contingencia, incluso hitos que en algún programa lo puede pedir, ¿vale? ¿Ok? A partir de aquí ya nos quedaría la parte final, que ya sería establecer el plan de trabajo por grupo de tareas. Ayer, en el curso de redacción, estuvimos viendo cómo hacer un marco lógico. Hicimos una tablita, ¿no? Donde establecíamos y decíamos, oye, los grupos de tareas en Sudoe también se llaman Work Package, ¿no? En otros programas, ¿no? O incluso en algunos sitios se llaman como objetivo. Pero bueno, un grupo de tarea y los paquetes de trabajo es lo mismo. Entonces, aquí lo que me dicen es que establezca cuáles son los programas, los paquetes de trabajo, que aquí se llaman grupos de tareas, ¿no? Y entonces cada grupo de tarea tendrá un nombre, ¿no? Y luego tendré tareas específicas para dar respuesta, ¿no? A ese grupo de tareas. Es decir, es establecer paquetes de trabajo. Lo que pasa es que vais a tener básicamente tareas o grupos, perdón, grupos de tareas que son las específicas del proyecto, que son las técnicas, las que vosotros consideréis que son necesarias desde el punto de vista técnicas, y luego el programa ya te está diciendo que hay obligatoriamente que tener tres grupos de tareas transversales. La gestión del proyecto, obviamente porque tenemos socios, tiene que haber una de comunicación del proyecto, transversal también, y por último, seguimiento y evaluación, ¿vale? Estas tres son fijas y luego lo que voy a tener que hacer es definir ya mis paquetes de trabajo y mis actuaciones, que van a estar relacionados, acordaros, con los objetivos, con los resultados, y para eso hicimos ese marco, ¿no? Lógico que veíamos ayer, donde estructurábamos los grupos de tareas, las actuaciones, los entregables, qué socio lo podía hacer, qué presupuesto incluso podíamos tener para pensar, para generar una radiografía del proyecto que luego me permitiera llegar al formulario y plasmarlo en las mejores condiciones, es decir, plasmarlo ya con conocimiento de causa, ¿no? Y con esto, grupo de tareas, pues se termina el formulario Interreg, Sudoe. Si pasamos a la siguiente fase, porque se divide en dos fases, esta primera inicial, ya nos pide que luego desarrollemos todo esto que hemos dicho, ¿vale? Pero fijaros que son proyectos sencillos de hacer, pero complejos en cuanto que sobre todo en la parte de tengo que tener muy claro los problemas que resuelvo, tengo que tener muy claro la solución que doy, tengo que tener muy claro los socios que tengo y el por qué, ¿no? Y eso es lo que se va a evaluar. Entonces, no se trata de escribir mucho, pero sí se trata de tener las cosas muy claras a los efectos de, vamos, pues de plasmar, ¿no? Y para eso lo hemos trabajado en estos días, ¿no? Cuando empezábamos a hablar, oye, vamos a reflexionar cómo generamos la idea, cómo generar, por qué, acordaros de los usuarios, por qué, quién lo va a usar, de qué manera, por qué es innovador, bueno, todo eso luego lo que se refleja en estos formularios. Entonces, un proyecto, siempre digo, es un hoja en blanco, o sea, tenéis que escribir y para escribir tenéis que pensar y eso sí que es personal intransferible y para pensar tenéis que aprender y sabéis que al final los proyectos europeos ya no son solicitudes, dejaron de ser solicitudes hace mucho tiempo y aquí lo que nos están pidiendo es que metamos conocimiento y eso lo tenemos o no, por eso son tan difíciles, porque para tener conocimiento hay que estar continuamente formándose, tenemos que estar en el mundo, ¿no? Como son proyectos innovadores, o sé lo que está pasando en el mundo o jamás podré presentar un proyecto innovador, ¿no? Y bueno, la ventaja es que eso lo puedo hacer de la oficina, es decir, ya no tengo que viajar como había antes y joder, en Internet prácticamente está todo ya a nuestro alcance, ¿vale? Bueno, pues este es el formulario Interreg. Vamos a ver ahora el POCTEFA. ¿Tenéis alguna pregunta de esto? ¿Os queda claro? ¿Parece claro? Como veis, no tiene mayor misterio como formulario. El problema no es el formulario, el problema es qué es lo que queréis proponer. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Y para eso necesitáis leer, necesitáis saber qué hacen en otros sitios. El aprender de otros es muchas veces la mejor
academia, ¿no? Para luego darle vueltas y con el tiempo, cuando aprendes de otros, se te ocurren a ti ideas también nuevas, ¿no? Y bueno, pues eso, que no es fácil, ¿no? El pensar, ¿vale? Bueno, vamos a coger otro formulario. Este ya va a ser distinto, ¿vale? Aquí ya veis que es formulario de candidatura, ¿no? De Interreg POCTEFA, para que hay dos clases, ¿no? De proyectos. En este formulario podéis ya presentar proyectos los que seáis frontera, ¿no? Con Portugal, o en ese caso con Francia, ¿no? Es un POCTEFA, pero no, con Portugal el formulario es distinto el portugués que el francés, es decir, no, cada uno lo va decidido, pero en definitiva el, el contenido de ellos es prácticamente igual, ¿no? Bueno, como veis aquí tenemos la misma parte que en el SUDOE. Necesitamos seleccionar el objetivo específico, la prioridad y demás. Y todo esto lo genera el sistema que se llama SIGEFA, ¿no? Tenéis que registrar en las plataformas de presentación de proyectos y se hace todo contra plataforma, ¿no? Aquí seleccionamos lo que hemos visto antes. Tengo que leerme el programa que pretende. POCTEFA no pretende lo mismo que SUDOE. POCTEFA lo que hace, o POCTEP en Portugal, permite ya realizar proyectos mucho más sobre el terreno, es decir, ya más ejecutivos, frente a Sudoe, que es un poco más entelequia, si me permite la expresión, ¿no? Aquí ya podemos hacer cosas más concretas transfronterizas, ¿no? Incluso podemos generar cierta inversión, ¿no? En un momento dado, siempre y cuando se justifique para hacer algo, ¿no? Y voy a hacer qué sé yo, un coworking transfronterizo específico, bueno, pues podríamos verlo. Eso ya no es innovador, ¿no? Pero si lo hubiera sido en su momento, cuando lo era, pues tendría sentido, ¿no? Con lo cual aquí veis que prácticamente es lo mismo, ¿no? Y está también el resumen del proyecto, ¿vale? Aquí ya no dice que lo hagamos en inglés, el resumen solo, el resto está en castellano y en francés, como hablábamos antes. Y lo mismo, las socias que hay. Y aquí ya cambia, porque nos dicen, oye, dame el CIF, el nombre, la personalidad. Y aquí ya no nos pide NUT 2, nos pide NUT 3. NUT 3 son las provincias. Dime de qué provincia eres. Eh, ¿Por qué? Porque no todas las provincias de los gobiernos regionales pueden participar, ¿no? Tienen un margen luego cada gobierno regional, pero hay zonas que se pueden quedar fuera, ¿no? Entonces, bueno, nos van a pedir qué provincia eres y lo mismo, el presupuesto. Los POCTEFO y los POCTEP llegan hasta el 80-85%, entonces son desde el punto de vista de la cofinanciación, son los más interesantes, pero claro, también son territorialmente mucho más limitados, ¿no? Aquí aparecería, cuando vayáis metiendo datos, el resumen del presupuesto, ¿no? En función de la tasa de cofinanciación, veis que aquí nos dejan un 65 y nos van a pedir que justifiquemos un 35. Entonces, bueno, pensar, insisto, cada programa Interreg tiene una tasa de cofinanciación distinta, ¿vale? Eh, y lo primero, el A5, nosotros lo que hacemos es meter ya información dentro del sistema, del SIGEFA, y él va generando automáticamente cosas. Veis que aquí lo primero que me están diciendo es, oye, dime de todos los datos que han metido, los indicadores de realización y indicadores de resultado, ¿no? ¿Os acordáis ayer que insistimos mucho en esto, ¿no? Eh, Acordaros que el indicador de realización es todo aquello que yo puedo medir durante la ejecución de un proyecto y el indicador de resultado es todo aquello que el proyecto genera futuro para resolver un problema. Bueno, pues ya directamente POCTEFA sí que lo tiene vamos, al inicio de todo y aquí no tenéis que hacer nada porque se hace automáticamente con los datos que vamos a ir metiendo luego después, ¿no? Aquí lo que hacemos en la parte B es meter las entidades socias del proyecto, entidad socia 1, vale, explicamos, dirección, calle, ¿no? Todo esto se rellena contra el sistema, insisto, no se hace de forma, no existe ya papel, sino que se hace contra la plataforma, ¿vale? Nada, esto que sí que responde a los criterios de contratación pública, que ya se supone que la contratación de los presupuestos, bueno, respetar la ley de contratos del Estado, en definitiva, representante legal, y así de cada uno de los socios que tengamos en el proyecto, ¿no? Luego aquí nos pide en qué somos expertos y en qué vamos a contribuir en el proyecto, es decir, cuál es el rol. Con lo cual yo tengo que identificar a los socios, decir que voy a elegir a ese socio porque son expertos en inteligencia artificial y el papel de ese socio va a ser desarrollar una plataforma de inteligencia artificial que se nutra de los datos de GPS propuestos, qué sé yo, por las empresas de gestión de agua de los territorios eh, fronterizos, ¿no? Con lo cual tenéis que elegir a los socios en función de esa expertise, ¿no? que tienen y obviamente tienen que tener un trabajo determinado. Y por ese trabajo se le va a pagar, se le va a dar un presupuesto, ¿no?
Aquí fijaros que ya nos preguntan si se puede recuperar IVA o no. Los proyectos europeos van sin IVA, excepto para aquellas organizaciones que realmente no se lo puedan quitar. Entonces, el IVA es un coste, entonces se permite. Pero para eso necesitáis certificado de Hacienda que lo acredita, ¿no? Aquí nos piden que si tenemos alguna contribución en especie y que digamos cuál va a ser. Y todo esto hay que hacerlo para cada uno de los socios, ¿no? Si es una entidad o empresa privada, la herramienta de autovalidación, es decir, todo esto es automático, ¿vale? No me voy a parar mucho en ello, ¿vale? Aquí tiene la tasa de cofinanciación en este caso de este programa. Categoría de gastos, lo que nos van a permitir, personal, gasto de administración, viajes, alojamiento, todo se hace, insisto, automático contra el sistema. Si tenemos entidades asociadas como el SUDOE, fijaros que esto es más complejo que el SUDOE, esto requiere más esfuerzo, ¿no? El PAUTEFA de lo que es el SUDOE, pero el SUDOE es más exigente por otro lado, ¿no? Autoevaluación de ayuda de Estado, nada, responderos si estáis sujetos o no a ayuda de Estado, si tenemos alguna ventaja en el marco del proyecto, es decir, si realmente el proyecto va a servir para mejorar vuestra competitividad, etcétera, ¿no? Es un criterio de autoevaluación. Que esto, insisto, hay que hacerlo de cada una de las organizaciones y, joder, esto lleva su tiempo, con lo cual un POCTEFA, pues, joder, pues conviene que lo arranquéis cuanto antes mejor, porque solo la parte administrativa no va a llevar tiempo, ¿no? Y en la parte C, donde empezamos ya a escribir el proyecto. Y aquí ya veis que todos los proyectos empiezan por el objetivo general, y que está relacionado con el objetivo específico del programa. Y acordaros lo que era el objetivo general, que es el fin del proyecto, ¿vale? Fin del proyecto. Mi proyecto pretende esto. Y está relacionado con el objetivo del programa POCTEFA X y porque voy a desarrollar lo que sea. Y fijaros que ya no está diciendo, tiene que ser realista y alcanzable. ¿Qué significa? Tenemos que cuantificar las cosas, ¿no? Tenemos que especificar quiénes van a usar esos resultados. ¿Os acordáis que ayer hablábamos cuando estábamos pensando en cómo hacer un proyecto y decíamos, oye, ¿quién lo va a usar o qué mercado tiene? Es que es fundamental, las cosas tienen que servir para algo, ¿no? Y por último, acordaos que tiene que ser medible, que también te lo dice el formulario. Las cosas que no cuantifiquéis y que no midáis son cantos al sol. O sea, tenéis que generar datos siempre, cuantificación de las cosas para poder medirlas, porque si no, al final eso son cantos al sol, ¿no? El C2 ya nos habla de los principios horizontales y como pasaba en el SUDOE, lo primero que nos preguntan es esa cooperación transnacional. Oye, dime por qué es necesario, qué vas a hacer, por qué esos socios, de qué manera, cómo los has elegido. Y están relacionados con el objetivo que yo tengo, los resultados del proyecto, con lo cual yo seleccionaré a los socios por dos razones. Uno, porque tienen relación con el tema que voy a tratar y segundo, porque tienen una expertise específica en función de la solución que yo o que a mí se me ha ocurrido, ¿no? Y, y ya me explica pues cómo voy a contar con todos estos socios. Aquí me hace una primera pregunta sobre si todas las entidades han participado en la redacción del proyecto, y esto es una pregunta, iba a decir trampa, bueno, se supone que los proyectos no los hace una entidad, sino se supone que los hace un consorcio. Luego la realidad es la que es, ¿eh? La realidad es que al final lo hace una, los demás se adhieren, ¿no? Pero se supone que los socios pues deben participar, ¿no? En todo esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay muchas veces que dicen desarrollo conjunto y aquí nosotros ponemos, sí, todos los socios han participado en la realización del proyecto, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué pasa? ¿No tenéis gastos de viaje o de algo que habéis hecho para el proyecto? Generalmente nunca hay, con lo cual es el mejor criterio para ya pensar que eso que habéis hecho es mentira, es decir, no habéis trabajado de forma conjunta nunca, ¿vale? Pero bueno, lo preguntan, ¿no? En cierta manera, ¿no? Esto es una forma también de asegurar que, digamos, que el consorcio participa de forma clara en el proyecto. Y aquí tenéis que escribir, pues eso, cómo habéis seleccionado los socios, que habéis estado trabajando de forma conjunta, que habéis mantenido aquí reuniones, que realmente todos han dedicado personal especializado para esto. Bueno, pero hacer cosas creíbles, es decir, y si no lo tenéis, pues es que mejor no ponerlo, porque luego es que esto se pilla de una forma muy fácil, cuando habéis trabajado de forma conjunta, ¿no? Luego el C22 habla de los principios horizontales, que tiene que ver con los criterios de calidad que hablábamos también ayer. Aquí veis que ya aparece la igualdad de hombres, igualdad de oportunidades, desarrollo sostenible con los objetivos, ¿no? De desarrollo del milenio de la ONU, ¿no? Y veis que todo esto es automático, ¿no? Es algún desplegable y nos dice, oye, es neutro o positivo. Y tenemos que describir como mi proyecto
contribuye cada una de estas cosas, ¿no? Acordaros de los criterios de calidad que veíamos ayer, ¿no? O sea, tengo que justificar cómo mi proyecto responde a todo esto, ¿no? De igualdad entre hombres y mujeres, accesibilidad, en el caso de que la haya, pero no podéis dejar las cosas en blanco, ¿eh? Si dejáis las cosas en blanco, pues hombre, digamos que no van a rechazar el proyecto por eso, pero jope, no estaría completo, ¿no? En el C3 ya empezamos a hablar de cosas ya concretas, ¿no? Del proyecto y lo primero que nos preguntan es otra vez cuáles son los retos o cuáles son los problemas. Volvemos otra vez. ¿Qué problemas tenéis en la parte fronteriza para hacer este proyecto? Limitado a 1500 caracteres. ¿Por qué? Y acordaros que tenéis que cuantificar las cosas. Todos los procesos empiezan por una necesidad o por una oportunidad, ¿no? Segundo, una vez que defino el problema, pienso la solución. Frente a eso se me ha ocurrido un sistema de inteligencia artificial para monitorizar la gestión de aguas. El proyecto se basará en bla, bla, bla. 750 caracteres es menos que su con lo cual aquí tenemos que ir al grano. Tercero, ¿quién se beneficiará? ¿Os acordáis de lo que estuvimos trabajando ayer con el proyecto? Que hacíamos una tablita después de todo ese recorrido de pensamiento y decíamos, ¿quién se beneficiará? ¿Quién será el usuario de los resultados del proyecto? Porque es que al final los proyectos me lo preguntan, ¿no? Los formuladores me lo preguntan. Entonces, si dentro de ese marco que hablábamos ayer de trabajo habéis conseguido hacer una buena reflexión, aquí lo tenéis fácil. Ya sabréis el problema que te pide resolver, lo habréis documentado, cuantificado, sabréis la solución que proponéis, sabéis los usuarios que tienen, los beneficiarios que tenéis. Acordaros que los beneficiarios y usuarios no tienen por qué ser los mismos, ¿eh? Yo puedo ser beneficiario de un proyecto por un usuario o al revés, puedo ser beneficiario y usuario a la vez. Depende, cada proyecto es un mundo y aquí lo que tengo que hacer es identificar quiénes son los beneficiarios, quiénes son los usuarios, por qué el proyecto es necesario, a quién beneficia, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual aquí fijaros que ya aparece eso, que a quién se va a beneficiar y cómo en el 3.4, cómo el proyecto ya contribuye a las estrategias del programa. Aquí me vuelvo otra vez a tener que leer lo que es en este caso POCTEFA para definir cómo esa solución que a mí se me ha ocurrido contribuye a lo que POCTEFA quiere, ¿no? A lo que POCTEFA considera, ¿no? Y redactar siempre las cosas de una perspectiva concreta, es decir, no generalidades, sino ser concreto con las cosas, con lo que vais a obtener y demás, ¿no? El 3.5 nos pregunta qué sinergias con proyectos o iniciativas anteriores aprovechará el proyecto. Esto tiene que ver con que imaginad que sois una universidad, ¿no? Por ejemplo, que presenta este proyecto y tenéis una serie de proyectos de investigación. Pues aquí decís que vuestro proyecto de investigación, o mejor dicho, este proyecto nace de ese proyecto de investigación que estáis desarrollando y entonces metís a otros socios para ampliar y complementar, ¿no? O qué sé yo, habéis presentado un proyecto a un programa europeo directo, ¿no? Pues lo que sea, ¿no? Eh, los proyectos que son complementarios de otros se ven mejor que los que no. ¿Por qué? Porque es una forma de garantizar que ya existe un conocimiento previo, lo que se está haciendo es pues mejorando y desarrollando, ¿no? Todo ese conocimiento. Pero vamos, si no lo tenéis tampoco pasa nada, no es requisito sine qua non, pero si lo tenéis, desde luego, pues es bastante mejor, ¿no? Porque es como dar una base más creíble, ¿no? al programa, ¿no? ¿Vale? Pararme, ¿eh? Cuando tengáis alguna duda sobre lo que estamos viendo o queráis un poco concretar algo más, me lo decís, ¿vale? El 3.6 nos dice cómo aprovechar por eso los conocimientos disponibles. Esto tiene que ver con la innovación. Es decir, oye, dime qué es lo que se sabe a día de hoy que salto das. Mi proyecto es innovador. ¿Por qué? Pues porque sabíamos esto y como sabíamos esto, a mí se me ha ocurrido esto, ¿no? Aquí, sin embargo, no lo llama innovación, lo llama cómo se aprovechan los conocimientos disponibles. Pues porque, oye, la base, la situación que hay es esta y yo lo que hago es dar un saltito, si queréis, ¿no? Cualitativo frente a lo que existe, ¿no? Aquí esto es innovación, aquí defino, ¿no? Cómo el proyecto pues mejora, ¿no? Una situación precedente, ¿no? El punto 4 ya habla del partenariado, ¿no? Cómo se estructura los socios y qué es lo que hace cada uno, que previamente está relacionado con lo que hemos escrito al inicio. En el inicio, ¿os acordáis que nos ponían, dicen 300 caracteres, cuál es su rol en el proyecto? Bueno, aquí es como el resumen donde ya describo todos los socios que tengo, por qué, cómo contribuyen unos y otros, por qué he elegido a este, por qué al otro, ¿verdad? Y tiene que corresponder lo que ponga aquí, que va a hacer cada socio, con lo que he dicho arriba, que va a corresponder, que va a hacer cada socio. O sea, al final tengo que generar un equilibrio, ¿no?
Y esto es importante de que no se os olvide, porque hay muchas veces que leemos proyectos y lo que hemos dicho arriba no se corresponde con esto y bueno, pues ya son esos, igual el proyecto es fantástico, pero son esos detalles lo que nos hacen luego quedarnos fuera, pues pues, no sé, pues igual no fijarnos en exceso, ¿no? En lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, Aquí vuelven a preguntarme otra vez la preparación del proyecto, si lo hemos hecho, vuelve a estar relacionado con lo de arriba, con lo cual atención, porque si decimos que sí, no es verdad, pues nos van a pillar sí o sí, vamos casi con toda seguridad, ¿no? Y luego aquí ya veis que ya empiezan a hablar de las acciones del proyecto. Ya nos dicen, oye, estructúrame el proyecto conforme a una serie de paquetes de trabajo, pero aquí no lo llaman paquete de trabajo, sino que lo llaman acciones. Acciones es lo mismo que los grupos de tareas de Sudoe y es lo mismo que los Work Package y es lo mismo que los paquetes de trabajo. Lo que pasa es que cada programa utiliza la nomenclatura que considera. Aquí se llama acción, acción uno y veis que en vez de las tareas aquí se llaman actividades. Actividad 1.1 y estas ya son obligatorias, ¿vale? Esta ya el programa nos las da. Oye, dime cómo vas a hacer la 1.1, la 1.2 y veis que aparecen los entregables que voy a desarrollar. Acordaros lo que era un entregable. El entregable es todo aquello que justifica que yo he hecho una acción, la descripción de esos entregables, la acción 2 que también es obligatoria, título de la acción, actividad 2.1. Aquí lo que tenéis que hacer es justificar cómo vais a hacer todo esto. Acordaros de lo que veíamos ayer también de comunicación y de lo que era diseminación y comunicación. Aquí es donde lo tenéis que poner. El paquete de trabajo se llama comunicación del proyecto, pero aquí deberíais meter en la diferenciación entre lo que vais a hacer para público general y lo que vais a hacer para público especializado. Y acordaros que vimos también ayer que veis que pone realista, alcanzable y medible. Acordaros que veíamos que cuando cualquier tipo de actuación que hagamos la tenemos que medir. Es decir, si yo digo que voy a hacer una página web, tengo que establecer el número de visitas que espero. Si digo que voy a hacer seminarios, el número de personas que espero que vengan. Es decir, esto es la medición que está hablando aquí. Las cosas tienen que ser concretas, ¿vale? Si no, son cantos al sol fantásticos, ¿vale? Con lo cual, la acción 2 también es común a todos los proyectos, ¿vale? Y ya nos está diciendo que incluso ahí, si os fijáis, hay incluso ya vamos, una obligación de todo lo que está escrito. Luego, si os ocurre algo más, pues perfecto, pero todo esto que aquí ya está escrito lo tenéis que cumplir y tenéis que luego que decir cómo lo vais a hacer vosotros, ¿vale? Eh, y luego deja otras actividades de comunicación propias del proyecto, que lo que hablábamos ayer de esa diseminación, ¿no? que teníais, ¿vale? Y luego aquí en las acciones 3 ya son las propias técnicas del proyecto. Aquí ya sois vosotros lo que decidís, las acciones que tenéis desde el punto de vista técnico, conforme al marco lógico que veíamos también antes en Sudoe y que vimos ayer, ¿no? Con lo cual, yo insisto, los proyectos al final da igual los formularios. Si lo que tenemos que hacer es pensar, es tener una metodología que nos ayude a pensar y tener las ideas claras de qué es lo que quiero hacer, porque si yo se lo tengo claro, cuando cojo los formularios, pues ya lo tengo más o menos listo, ya luego adaptaré en función de los formularios que sean, pero vamos, tengo el proyecto ya más o menos trillado, ¿no? Si tenéis inversiones, aquí nos pide que defináis las inversiones que vais a desarrollar. Yo voy a rehabilitar las escuelas de los colegios, del colegio de los ayuntamientos para hacer coworking, ¿vale? Pues cuáles son, el nombre de la inversión, quién va a hacerlo, es decir, todo esto lo permite, ¿no? Este programa. Lo que pasa es que, insisto, las inversiones están luego muy limitadas, ¿no? Porque si os fijáis, ¿por qué es necesaria la inversión? La relevancia de la inversión, es decir, Interreg te permite rehabilitar las escuelas de tu pueblo, pero siempre y cuando sean absolutamente necesarias para el proyecto. Es decir, la rehabilitación en sí es lo que menos importa. Acordar lo que hablábamos ayer. Me da igual, yo rehabilito las escuelas, no, vas a hacer un coworking para. O voy a crear un centro de alto rendimiento deportivo y utilizo el silo de mi pueblo. Perfecto. Ahí está justificado la relevancia, es que esa rehabilitación genera actividad económica. Acordaos quién se beneficia. Se benefician los ciudadanos de forma indirecta porque atrae actividad económica, se frena la despoblación, puedo hacer que incluso gente venga a vivir al pueblo. Son beneficios de la inversión. Pero la inversión en sí misma, si no lleva aparejada vamos a llamarla actividad, es mejor que me la pongáis, porque eso os va a restar. De hecho, yo siempre digo que las inversiones internas están prohibidas. No, olvidaros. Ahora bien, si es necesario para lo que yo quiero hacer, entonces perfecto. Pues en ese caso estarían justificadas. Si no están justificadas, es un problema, ¿eh? No nos van a permitir incluso el financiar, ¿vale? Aquí nada, esto fácil es leer quién va a tener la inversión, etcétera. Y aquí en estas acciones 3 yo defino, ¿no? Todas las actuaciones que voy a desarrollar, ¿no? Más o menos, acordaos de lo que vimos en el marco lógico,
básicamente vais a tener cuatro, ¿no? Que es analizar, diseñar, construir y validar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego en cada proyecto es un mundo, ¿no? Pero son esas cuatro más las dos que nos marca obligatoriamente el programa, pues vais a tener más o menos una media de entre 6, 7 paquetes de trabajo en todos los proyectos, ¿vale? Eso es importante porque condiciona el presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues tener en cuenta también este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, estábamos con eso, con las acciones, cada uno que defina los suyos. Y ya en el punto 6 volvemos a hablar de los criterios de calidad que veíamos ayer. Aquí nos hablan de los objetivos medioambientales y aquí donde tengo que establecer que cumplimos con el principio de NSH o si tengo inversiones, pues que tenemos evaluaciones de impacto ambiental o que las vamos a tener, bueno, cada proyecto lo que sea, pero son esos criterios de transversalidad, ¿no? Que veíamos ayer, ¿no? Y aquí en el C7 nos aparecen ya los indicadores. Nos dan ya una plantilla, ¿vale? Con lo cual esto es importante. Para acordaros, más que la plantilla, lo importante son los conceptos. Acordaros de lo que es un indicador de realización y un indicador de resultado, porque es que nos lo pregunta. Yo metería los datos aquí y acordaros que al inicio me han salido el resumen. Y si yo os preguntara, ¿por qué en un formulario, en ese caso de Interreg, en la tercera, no sé qué número era, pero creo que era el segundo o el tercero del formulario, lo primero que aparece son el resumen de indicadores de resultado y de realización? ¿Qué quiere decir eso para vuestro proyecto cuando lo presentéis? ¿Qué quiere decir? ¿Qué espera la Comisión Europea de los proyectos? ¿Qué pensáis? Lo que se quiere es predisponer para financiar proyectos útiles. Con lo cual, si en la segunda página los indicadores que habéis puesto ahí ya se ve que no son útiles o que son generalistas, ya os digo que no tenéis ninguna opción por muy bueno que sea luego la idea de proyecto que tengáis. Edileni, no es tanto las políticas estrategias, sino lo que marcan los indicadores de realización del resultado es la utilidad y la efectividad de los proyectos. Es decir, aquí entra también lo que veíamos ayer del value for money. Yo te voy a pagar un dinero y a cambio me vas a dar algo. Con lo cual, en la segunda pregunta ya me están pidiendo qué me vas a dar, antes de saber incluso de qué va el proyecto. Con lo cual, si en estos indicadores no los tenéis bien pensados, medidos, y fijaros que lo que nos están diciendo es código de indicador, que es automático, indicador de realización, que es el desplegable, la unidad de medida, que en función del que elijáis ya te lo marca, el propio programa, y ves que ya aparece valor objetivo, las acciones que contribuirán a conseguir ese indicador, en qué consiste la construcción del indicador, bueno, la documentación, es decir, cómo lo vais a medir. Es decir, si decís es que vais a aumentar en un 20%, o sea, que reducís en un 20% las emisiones de CO2, ¿cómo vais a medir eso, no? Oye, dime cómo lo vas a medir, ¿no? Y cuándo vais a lograr ese resultado. Entonces, probablemente los programas Interreg, en este caso los POCTEF y los POCTEF, son complejos en cuanto a esto. Tenéis que tener las ideas clarísimas, ¿no? Y veis que te está diciendo que una vez seleccionado el indicador de realización, se asociará directamente uno de resultado. Acordaros que el de realización es lo que yo hago durante el proyecto y el de resultado es lo que yo consigo es decir, con ese resultado, ¿eh? Lo que consigo con el proyecto y para lo que sirve el proyecto, es decir, qué es lo que yo voy a conseguir una vez que el proyecto me lo hayan financiado, ¿vale? Albán del Pino pregunta, si entiendo bien, ¿los indicadores de realización de resultados se solicitan 2 veces a lo largo del formulario? No, se solicitan aquí, ¿vale? Tú los tienes que meter aquí. Lo que pasa es que arriba, mira, vuelvo arriba, aquí si veis, creo que era el resumen de socio del proyecto, en el A5. Aquí lo que hay es una tabla resumen, ¿vale? Es el resumen de lo que está abajo. Pero fijaros que está nada más empezar, es que es la quinta pregunta que nos están haciendo. Entonces, básicamente lo que se pretende es, pues eso, ver ya aquí que los proyectos son útiles y sirven para algo, ¿no? Pero donde meto toda esa información es aquí. ¿Qué ocurre? Tenéis que pensar qué indicadores tenéis en cada acción. Es decir, y esto no es fácil, ¿eh? Esto probablemente es lo que más duro va a ser cuando hagáis un proyecto, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a medir. Estamos acostumbrados a pensar, joder, ¿qué proyecto más bueno me ha salido?
pero oye, sirve para algo, ¿cómo lo mides? Generalmente ese tipo de cosas no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿vale? Y eso probablemente sea lo más complejo, ¿no?, que tengamos. Pero si tenéis claro los conceptos, insisto, y tenéis claro la matriz de marco lógico que veíamos ayer, si os acordáis en la matriz de marco lógico, poníamos que podíamos ya medir los indicadores de realización y podíamos incluso establecer los indicadores de resultados, porque la matriz nos servía para pensar este tipo de cosas. Y eso, si eso lo trabajo bien, cuando llego aquí, ya luego tendré que ajustar, tendré que ver luego qué documentación aporto, pero ostras, tendré el proyecto, digamos, articulado y bien estructurado, ¿no? En el C8 nos preguntan, dicen que establezcamos el programa de calendario. Esto es fácil, va dirigido con ese cronograma, ¿no? Y pues en función de las tareas, ¿no?, que tengamos que desarrollar. Esto no tiene mayor misterio, ¿no? Y el programa termina estableciendo el principio de justificación del principio de NSH, es decir, justificar que no contribuimos a afectar al cambio climático y demás. Y fijaros que aquí hay un desplegable donde es si no, es decir, tampoco hay que hacer grandes cosas, ¿no? Y fijaros que este formulario termina con algo que es fundamental, que tiene que ver con lo que ellos han llamado objetivos a largo plazo. Y si os acordáis de lo que estuvimos hablando ayer, nosotros lo llamábamos sostenibilidad y explotación. Todos los proyectos que hagáis, todos, pero yo diría que incluso los nacionales, porque es que si no es una pena, tienen que llevar aparejado una sostenibilidad futura una vez que el proyecto termina. Porque si no generáis esa sostenibilidad, pues lo que estáis haciendo es pidiendo dinero para cuando termine el proyecto pedir más. Que ya sé que igual es la realidad, ¿no?, de muchos de nosotros, pero es que directamente los proyectos o sea, la financiación europea no está para financiaros a vosotros, está para que propongáis cosas que contribuyan a mejorar el territorio, ¿no?, y esa eficiencia y a la sociedad en su conjunto. Entonces, lo que quieren es, oye, justifícame que esto siga adelante, que no se termina con esto, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Adriana pregunta, ¿entonces es mejor empezar en este segundo apartado de indicadores y después cubrir esa primera parte del formulario? Lo que pasa que para poder hacer los indicadores tienes que tener claro qué es lo que vas a hacer, con lo cual es que tienes que identificar el problema, porque si no identificas el problema difícilmente establecerás el impacto. Tienes que establecer las acciones, porque de las acciones te nacerán luego los indicadores de realización. Los indicadores de realización es prácticamente lo último cuando tengas hecho digamos, la estructura del proyecto, si no va a ser imposible que lo podáis hacer, ¿no? Bueno, estábamos con el C10, que son estos objetivos a largo plazo, y fijaros que lo que viene a decir aquí ya el formulario en el 1, apropiación. ¿Quién garantizará el apoyo financiero a los productos resultado del proyecto y cómo se integrarán en el trabajo de las entidades socias? En definitiva, lo que me están preguntando es cómo vais a explotar esto. Y acordaros que ayer decíamos, todo proyecto europeo, todo proyecto en el europeo, tenéis un resultado y yo tengo una plataforma de integración de inmigrantes, digo una tontería. Soy un ayuntamiento, la voy a dar gratis, me parece estupendo, pero es que esa plataforma requiere un mantenimiento, requiere que alguien la actualice, requiere que haya fibra, ¿no? Que se conecte a unos ordenadores, y eso es dinero. ¿Quién garantiza ese dinero? Es lo que me están preguntando aquí. ¿Quién es el que paga? No, el proyecto se someterá al presupuesto del ayuntamiento. Pues ya vais mal, porque estáis entonces haciendo más carga a las entidades públicas, estáis generando un problema donde antes no lo había. ¿Para qué hacéis entonces un proyecto que luego encima os va a costar más y no vais a obtener beneficios? Que es absurdo. Es absurdo. Pero bueno, por desgracia, a nivel general sigue siendo una mentalidad todavía extendida. Con lo cual aquí me están diciendo, oye, dime de dónde sacas el dinero para mantener esto. Y si lo vas a explotar. Por eso te están preguntando, ¿cómo se integran esos productos en el trabajo de las entidades sociales? Dime qué vas a hacer. No voy a hacer nada. Cuando termine el proyecto, pues ya no lo van a financiar ni locos, ¿no? Lo segundo te dice, oye, durabilidad. Dime qué va a pasar una vez que el proyecto termine. Me están diciendo que continúe con el proyecto y cómo vais a justificar que el proyecto continúe. Y eso es dinero. Si no lo explotáis, tenéis dinero. Oye, yo lo que voy a hacer es vender lo que me ha salido. Fantástico. Lo vais a comercializar. No, soy una entidad pública, no lo comercializo. Da igual. Entonces, ¿cómo vais a generar recursos? Tenéis que generar recursos. Voy a establecer un fee de mantenimiento y todo el que use la plataforma me va a pagar 1 euro. Pues perfecto también, pero los tienen que pagar. Es que si no, son cantos al sol, son entelequias que lo que hacemos es generar
más problemas donde entran los hay. Entonces, si vais a hacer un proyecto para que luego tener un problemón, mejor no hagáis nada, ¿no? Lo tercero que nos preguntan es la transferibilidad. Oye, hemos hecho un proyecto, vosotros me habéis dicho, en esta zona fronteriza de gestión del agua, ¿no? Ya que estamos con ese ejemplo. ¿Esto sirve para otros territorios? Joder, pues sirve para todos aquellos territorios que tengan el mismo problema de gestión del agua como yo. Y me están diciendo, ¿y cómo vas a hacer que lo conozcan? Aquí entran las actuaciones de diseminación que veíamos ayer. Pues tendré que ir a ferias de recursos hídricos, qué sé yo, o tendré que ir a congresos, ¿no? O haré, pues eso es lo que tienes que poner aquí. ¿Veis? Dice, ¿qué hará el proyecto para asegurarse que estos resultados sean conocidos? Diseminación. ¿Cómo vais a hacer para conseguir que la gente conozca, ¿no?, lo que estáis haciendo, ¿no? Y, y por último, pone capitalización de resultados, que directamente lo que se hace es cómo hacéis que lo que habéis hecho eh, pues se pone en común con cualquier persona que necesite utilizarlos y cómo vais a hacer que esos resultados que tengáis los acceda a todo el mundo. Entonces, oye, es que yo tengo una plataforma, bueno, pues daré una demo o desarrollaré también seminarios de forma regular, ¿no? Para capitalizar los resultados. Volvemos a hablar otra vez de diseminación, ¿vale? Diseminación. Eh, y con esto se termina el formulario. Luego estaría el plan financiero, que bueno, el plan financiero es dedicar personal, etcétera, y el resto de actuaciones, o sea, de tareas, o sea, perdón, de concepto de gasto en función de las tareas que vamos a desarrollar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí tenéis cómo funcionan estos programas, que requieren esfuerzo, dedicación, tiempo, requieren conocimiento, necesitáis conocer. Por eso muchas veces dicen, joder, es que los proyectos europeos son difíciles. Hombre, no es que sean difíciles, es que lo que me están exigiendo es que haga cosas buenas. Esto no es, voy a presentar una ayuda, una subvención. Es que no se trata de eso. Aquí lo que me están diciendo es, yo te voy a financiar, pero proponme algo nuevo que mejore, ¿no?, la situación. Es decir, tú te beneficias, pero también el territorio, ¿no? Coba pregunta, ¿podrías explicar la diferencia entre transferibilidad y capitalización de resultados? Es que no ha quedado claro. Bueno, en realidad, eh, transferibilidad y capitalización, iba a decir que no es que sea lo mismo, pero digamos que dentro de la capitalización está la transferibilidad. Capitalizar resultados, ¿qué significa? Oye, yo soy una institución pública como la Comisión Europea y yo lo que quiero es que todo lo que financie sirva a todos los ciudadanos europeos. Con lo cual, tengo que decir, oye, todos los proyectos que a mí me presentéis, tenéis que tener o me tenéis que decir cómo vais a hacer para que cualquier ciudadano que estuviera interesado en conocer lo que estáis haciendo lo sepa. Y ahí es donde interviene la transferibilidad, ¿vale? Que en este caso la transferibilidad se dividiría en dos partes. Una que sería de comunicación, es decir, deberíais hacer actuaciones donde difundierais en qué consiste el proyecto, ¿no? Y podéis ir a seminarios, congresos, ferias, qué sé yo, actuaciones, ¿no? Incluso las podéis prever dentro del mismo proyecto. Y en estas actuaciones son las que deberéis poner en las acciones de comunicación que veíamos antes, que había una tablita que decía otras actuaciones de comunicación, ¿no? Y luego tenéis que generar la transferibilidad, que la transferibilidad significa, vale, yo tengo una plataforma, ¿cómo hago que esta plataforma la use quien la quiera usar donde esté? Pues mira, a través de la página web generaré enlaces automáticos y quien me pida acceso se generará un código de acceso automático para que lo pueda hacer. Por un lado, con las primeras acciones se conoce y con la segunda lo que hago es que la gente acceda, ¿no? Antes, por ejemplo, transferibilidad era decir, voy a hacer 5.000 copias de este manual y lo repartías. Ahí estabas transfiriendo conocimiento, ¿no? La transferibilidad en ese caso es hacer que la gente use lo que estás haciendo, ¿vale? Y luego acuérdate que esa transferibilidad, si lo usan, hay que mantenerla, con lo cual volvemos a la pregunta primera de cómo lo sostengo, ¿no? Esa transferibilidad se convierte en comercialización si explotáis esa plataforma y lo que decís, oye, yo voy a transferir, pero porque la voy a vender o la voy a poner en el mercado y en consecuencia quien quiera usar mi plataforma me paga 10 euros al mes. Pues perfecto también. Con eso garantiza sostenibilidad y encima estás garantizando también el que se transfiera los conocimientos, en ese caso por medio de una comercialización. Transferir es dar algo a alguien. Comercializar es dar algo a alguien mediante un precio. Es exactamente lo mismo, pero en unos casos hay un tracto comercial y en el otro no. Yo no sé, Coba, si te he contestado o no. Eso es, correcto. La capitalización se refiere a aspectos de comunicación
y que se conozca realmente los resultados para que cualquiera los pueda usar. Y la transferibilidad es hacer que realmente eso que tú has hecho realmente llegue a otros destinatarios o a los destinatarios que tú habías previsto, es decir, que se use realmente, ¿no? Esto probablemente es de las preguntas más importantes que hay junto con los indicadores, ¿eh? Por eso prestar atención. Están las últimas y generalmente lo dejamos para lo último. Fijaros que no hay que escribir mucho porque son 2000 caracteres en cada punto, pero es que es donde ya se garantiza si lo que estáis haciendo sirve para algo o directamente la comisión está tirando el dinero porque vosotros no tenéis ninguna intención de que esto vaya adelante, ¿no? Entonces, directamente, pues, bueno, pues sirve para todas estas cosas. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda más de todo esto. Habéis visto que los dos formularios son parecidos, pero distintos a la vez. POCTEP Portugal es también parecido, pero distinto al POCTEFA, pero sigue el mismo esquema. Si hacéis luego un eje mediterráneo, es lo mismo. Lo único que varía de cada programa es las prioridades, tanto las políticas que veíamos con los objetivos técnicos y todo eso, que cada programa lo marca. Es decir, cada Interreg es distinto en cuanto a las prioridades que tiene. Entonces, por eso decía que es que os tenéis que leer eso antes de hacer un proyecto, ¿no? Albán pregunta, ¿la diseminación de la que habla está dentro de la transferibilidad? Claro, indudablemente, porque tú no puedes transferir algo que no se conoce. Para tú poder transferir una plataforma tienes que hacer primero que la plataforma se conozca. Oye, ¿cómo puedo transferir? Pues mira, voy a ir a una feria de recursos hídricos que se produce todos los años en qué sé yo, en el Valle de Arán. Pues perfecto, voy a la feria y entonces estoy diseminando mi proyecto. Y en esa feria puedes hacer dos cosas, decir, oye, usar mi plataforma que es gratis o, oye, quien quiere usarla que pague, la comercializo, otro decidís, pero en la feria estáis diseminando. O organicéis seminarios específicos para que la gente lo conozca. Claro, si no disemináis, difícilmente se va a poder transferir nada porque se desconoce. Entonces, está siempre relacionada la explotación de los resultados de un proyecto con la diseminación. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Vamos, lo que he pretendido hacer son pequeños tips, ¿vale? Luego de cada una de estas cosas hay que trabajarlas, pero por lo menos hacer un guión de qué es lo que nos pregunta la comisión en los diferentes formularios y qué respuesta tenemos que darle, ¿no? Porque ahí es donde está el éxito, ¿no? O el fracaso de los proyectos, ¿no? Y como veréis, lo difícil es que hay que pensar, joder, es que eso sí que es personal intransferible, ¿eh? Ahí sí que no hay milagros o yo leo para luego que se me ocurra algo, o luego hacer un proyecto de estos es bastante complejo, ¿no? Si no tengo ese bagaje, ¿no? Detrás, ¿no? ¿Alguna pregunta más de esto? Pues entonces de mi parte nada más. Daros las gracias y nada, espero que haya sido útil. Cualquier duda que tengáis de estos programas a través de la web del Cohesion Lab del proyecto, la podéis resolver, ¿no? Mirad en la página web del proyecto, aquí tenéis donde contactarnos, etcétera. Y cualquier duda, aquí tenéis luego un montón de recursos que iremos además subiendo de forma regular de cada uno de los programas, cosas mucho más técnicas, pues estamos ahora en la fase de formación y después ya empezaremos a subir cosas mucho más técnicas de todo esto. Y aquí nos podéis contactar y bueno, si podemos ayudar, pues estaremos encantados de hacerlo. Bueno, lo dicho. Muchas gracias y los que presentéis proyectos Interreg, hacerlos con calma y pensándolo bien. Ha sido un placer. Gracias. Placer, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, adiós. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.